Había un gran cariño por ese animal, era un animal muy, muy dócil, muy andariego y bueno, y tenía un oído musical sin duda que era espectacular. Y bueno, eso lo hacía también muy, muy diferente, muy único, ¿no? Que siempre, cada vez que escucho, que veo la estatua del perro Fernando, que escucho que hablan del perro, me trae el recuerdo de mi abuelo y que también lo que contaba de que él lo respetó cuando él se independizó, cuando ella fue patrimonio de la ciudad. Arandupí presenta el podcast Fernando, el perro que dejó huella. En este episodio te llevaremos a un viaje por la historia de Fernando, la mascota que se ha convertido en un ícono en la ciudad de Resistencia, con entrevistas, relatos y momentos de su vida cotidiana. La primera huella que dejó el perro Fernando fue en la Nochebuena de 1951, y así nos cuenta en una entrevista Nélida, la esposa de Fernando Ortiz. Mi esposo era un gran cantante. Vino de Buenos Aires en el año 50 con una orquesta muy famosa, Alregata. Él cantaba todo romántico, todo de boleros. Me conoció acá, hacía 2 años que estaba acá de Buenos Aires. Y una noche se despedía, él vivía en el Hotel Colón. Y vino como una ráfaga de viento, de golpe. Y dice uno de los músicos, Fernando, fíjate qué regalo te hizo el niño Dios. Y con un capullito de algodón con el hociquito negro. Y era el perro. Y cuando lo bautizaron había más de 50 personas. ¿Y qué nombre le ponemos? Y el tuyo, Fernando. Por eso le pusieron Fernando al perro. En esta segunda huella sabremos más sobre su recorrido cotidiano que hacía por la ciudad. Hablamos con Marcelo Agustín, el vicepresidente del Fogón de los Arrieros, lugar donde Fernando asistía con frecuencia. Era como un cronista social, tenía hábitos rutinarios, que esos hábitos rutinarios los hacían como trascender, ser reconocido, porque tenía su rutina diaria dentro de la ciudad. Todos los días, en un cierto horario, estaba allí sobre la avenida 9 de Julio esperando que el gerente del Banco Nación pudiese abrir una pequeña puerta por donde ingresaba el director del banco, y entonces el perro siempre buscaba algo para su desayuno, después estaba en la plaza, tenía esa rutina que lo hacía según los horarios, la gente lo reconocía en distintos lugares, ¿no? Y siempre, por supuesto, que a las noches era el lugar donde el perro Fernando estaba en el Fogón de los Arrieros. Sabemos que Fernando era un perro particular, no tenía una raza y se caracterizaba por su color blanco como el algodón. Además, Rolis Pérez de Beragui nos cuenta una de sus particularidades más destacadas. Por ejemplo, se sentaba en la mesa. Y hay fotos donde él está sentado en la silla y desayunaban, tomaba el café que le daban como un humano, nada más que no agarrado, sino que con la lengua, ¿no? Y si vos le ponías café en el suelo, no tomaba. Fernando era un perro que para su época representaba un símbolo de libertad y amistad por sus múltiples aventuras. Es por eso que en esta tercera huella contaremos algunas de ellas. Rolly, ¿te acordás cómo fue la anécdota que involucró a un boxeador? A él lo llevaron una vez en la perrera y había un boxeador muy famoso acá que se llamaba Tatalo Domínguez. Fue campeón argentino y sudamericano, y con su manager lo charlaron al que manejaba el carro, y el otro le abrió la puerta y lo largó, lo liberó a todos los perros. El callejero sobresalía por sus actitudes humanas, por eso era considerado un ciudadano más. Esto se puede notar en su primera y peculiar vacunación. En la década de los 50, un brote de rabia azotó la ciudad de Resistencia. Vacunaciones antirrábicas que organiza el municipio en la Plaza 25 de Mayo. Entonces allí iban todos los dueños con sus mascotas, con sus perros, a hacer cola para ser vacunado, porque era obligación tener la chapa, la medalla que determinaba que un perro estaba vacunado. Y allí solo aparece Fernando y empieza a hacer cola en esa larga cola que había de mascotas con sus dueños. Aparece Fernando solo, ¿no? Entonces, que también hay unas historias y hay unas publicaciones en el diario que se lo vacuna con la chapa número 0, como el primer perro civilizado de la ciudad de Resistencia. Otra de las anécdotas que es poco conocida, pero que igualmente sorprende, fue la del puente interprovincial. ¿Y cómo logró cruzar? En el 72 se hace el puente Chaco Corrientes. Fernando tenía la costumbre de ir por la 9 de Julio hacia el puerto de Barranqueras, donde allí salía el vaporcito
que cruzaba a Corrientes. Hay unas imágenes donde Fernando está dentro del vaporcito que cruzaba a Corrientes. Uno de sus principales atributos era que contaba con un buen oído musical y un ojo artístico que lo hacían único. Fernando, al ser un perro tan libre, no había lugar a donde no quisiera estar, tanto que para obtener una buena experiencia lo que más le llamaba la atención eran los eventos musicales y las obras de teatro. Incluso una de las historias más icónicas fue en 1958, cuando vino Malcolm Sinsky, un pianista húngaro, a tocar en la sala de espectáculos públicos, donde hoy en día es el Teatro Guido Miranda. Allí se encontraba el perro Fernando escuchando atento. Como el perro siempre iba a recitales, a espectáculos, este pianista, Makusinski, iba a dar un concierto en lo que en aquel entonces era la sala de espectáculos públicos, el cine CEP. Antes de empezar el concierto, llega Fernando, entonces este pianista le dice de que por favor que lo dejen entrar, que bromando cómo podía ser un perro que asistiese a los conciertos, ¿no? Este pianista empieza a tocar y en un momento dado el perro se levanta la cabeza, él continúa tocando y el perro nuevamente se pone derecho y se produce todo un murmullo en la sala, ¿no? Y este pianista, en un duro castellano, porque no hablaba bien español, le dice: tienes razón, equivoqué 2 veces. La cuarta huella es crucial para la historia de Fernando, lo que hace que la tragedia se apodere de este relato. El final de Fernando fue Dios. Fue un final como si hubiera sido un poeta, un gobernante bueno que había antes, un general San Martín, gente de historia pero bueno. Y él murió con esa bondad también. Yo pienso que siempre que hablo de él, está delante. Ya no tenía el olfato de antes, ya su tranquito ya no era, sino que caminaba despacito. Ya no conocía casi nadie. Y así se fue apagando la vida del perro. Ya siendo muy grande en esas rutinas que tenía, por la calle Juan B. Justo, casi esquina Frondizi, cruzando desde la calle hacia la plaza, desde donde está hoy día una revistería, cruzaba hacia la plaza y una señora que estaba estacionando hace marcha atrás, no lo ve y lo golpea al perro Fernando, ¿no? Entonces automáticamente, bueno, lo llevan al fogón y allí en el fogón es donde muere. Pero, ¿verdaderamente murió así? No era así, no. Hay una nueva versión nunca antes escuchada sobre la muerte del perro Fernando. No, lo atropellaron. Mi abuelo contaba. Él estaba muy enamorado de una perrita y esa perrita la siguió hasta la cocina de un bar. Un cocinero estaba cortando carne y le apareció de golpe el perro y él se asustó, se dio vuelta y lo lastimó con el cuchillo. Él estuvo lastimado, muy asustado, estuvo escondido y ya cuando lo quisieron curar se tenía infectado y eso fue lo que derivó en la muerte. Fue tanta la relevancia y la magnitud que tuvo el fallecimiento del perro que a comienzos de la década de los 60, el director Arturo Barea de la radio inglesa conocida como BBC de Londres realiza una transmisión desde el fogón de los arrieros para contar las historias y anécdotas sobre el perro Fernando, trascendiendo las fronteras no solo de la provincia chaqueña, sino también del país para llegar al mundo entero. Hoy en día sigue siendo recordado por medio de libros, tales como El perro Fernando casi un humano de Rolly Pérez Veray y El perro Fernando de Mempo Giardinelli, entre otros. Además de canciones como estas tituladas Fernando, un perro singular, hecho por Casablanca. Es así como la historia de Fernando, el perro que llegó como por arte de magia, logró formar parte de los corazones de cada uno de los resistencianos, siendo la principal escultura realizada por Víctor Marchese, la cual se encuentra en el lugar donde fue enterrado y es el recuerdo fundamental que mantiene atado al símbolo que nos enseñó el valor de la amistad, la libertad y la cultura en la provincia chaqueña. Este podcast fue una producción de Arandupí junto con Cultura al Aire, con el guión de Barrios Victoria y Escobar Emanuel. Narración Romero Andrea. Edición Ayala Oscar y Tallara Nicolás. Dirección Altamirano Antonella.
Agradecemos también a los que nos dieron su voz para contar esta historia y le damos crédito a la banda Casablanca por la canción Fernando, un perro singular.